Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonel Clavero y en este video vamos a hablar sobre las clases estáticas. Las clases estáticas son como las clases que ya estuvimos viendo, es el mismo concepto, pero con la diferencia de que no puedo crear objetos a partir de ellas. Es decir, que no pueden ser instanciadas. Sus métodos son llamados métodos de clase porque pueden ser llamados directamente desde la clase. Y esta es la gran diferencia con las anteriores clases, las clases normales, no estáticas. Si se fijan, ya estuvimos laburando con una función de clase. El Brailleline es eso, el Brailleline es una función de clase. Acuérdense que yo escribo console, no instancio ninguna consola, pongo el punto directamente y le mando un mensaje a Brailleline con el argumento. Y bueno, después eso se va a procesar y se va a mostrar en pantalla. Bien, vamos a ponernos en el rol de un ingeniero de Microsoft, por ejemplo, y vamos a tratar de escribir cómo sería la clase consola. Entonces, vamos al código y si se fijan, yo acá estoy declarando una clase llamada consola, en realidad console. Fíjense que le agregué una E más para, bueno, obviamente evitar, no sobreescribir, pero evitar que me tire un error ya que la clase consola ya existe. Bueno, y lo que voy a hacer es a esta clase ponerle que es una clase estática. Dentro de ella estoy definiendo la función Brailleline que va a recibir un argumento. Fíjense que le estoy poniendo también la palabra clave estático. Bueno, ¿y cómo va a funcionar esto? Directamente escribo el nombre de la clase y llamo a la función, perdón, o al método Brailleline, que es un método de clase, ya que lo declaré dentro de una clase estática. Bien, fíjense que esto me salva de un paso, que es el paso de la instanciación, y puedo utilizar directamente la clase sin ningún problema, perdón, el método. ¿Para qué se utilizan las clases estáticas? Bueno, las clases en la práctica ese tipo de clases se utilizan para los llamados helpers, que son un conjunto de funciones que no pertenecen a ninguna clase en particular, es decir, que no pertenecen a ningún objeto en particular, pero que me ayudan con los requerimientos no funcionales de mi solución. Por ejemplo, tengo una fecha en un formato específico y lo quiero formatear en otro, ¿no? Entonces, quizás no tiene sentido de que modelemos una clase, de que, no sé, instanciemos un objeto, que ese objeto se lo tengamos que pasar a otro, ¿no? Directamente nosotros lo que hacemos es modelar una clase estática, porque esta clase estática a su vez puede ser llamada de distintos lugares sin necesidad de instanciarse, ¿no? Eso la verdad que es una gran ventaja. Ahora, las buenas prácticas en sí no recomiendan abusar del uso de las clases estáticas. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo tener con ellas herencias y además a medida que aumenta la complejidad de mi solución, bueno, se me puede transformar en una clase gigante con un montón de funciones muy difícil de mantener. Entonces, cuando veamos que va creciendo, lo conveniente es transformarla en una clase normal y dividir la lógica de ahí adentro en otras clases helpers. Bueno, bien, ahora los métodos de clase que se pueden llamar directamente no solo pertenecen a las clases estáticas. Puedo tener clases comunes con métodos estáticos también. Por ejemplo, vamos a transformar esto en una clase normal y vamos a dejarle todavía el método. Fíjense que no tiene ningún error. Ahora, al transformarla en una clase no estática también podría ser crear otra función, otro método. Sí, otro método. Pero este método, como no es estático, fíjense que no lo puedo llamar. En este caso, tendría un híbrido. Fíjense que voy a crear otra consola. New console. Y este sí lo estoy instanciando. ¿Y por qué me permite instanciarlo? Porque ya no es más clase estática. Pero tengo un método que no es estático dentro y lo puedo utilizar. Fíjense, ahí quedó.
Fíjense que desde la instancia no conoce de clases estáticas. Así que acá no tengo ningún método de clase. La clase conoce sus métodos y la instancia conoce sus métodos. Es así como lo veríamos. Bueno, esto fue clases estáticas. Espero que les haya ayudado en este concepto. Y cualquier duda, ya saben, me contactan. Y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.